lectura obligatoria en esta y todas las materias relacionadas con la higiene y seguridad, y en particular los artículos que dicen obligaciones de empleados y empleadores también es necesario conocerlos. Definimos salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo, no solo meramente la ausencia de daño y enfermedad. Es importante mencionar o resaltar esto de bienestar físico, de bienestar mental y de bienestar social completo. El trabajo no debe atentar razonablemente contra ninguno de estos tres aspectos. Cuando hablamos de vigilancia de la salud, vemos que se trata de un sistema complejo. Estamos viendo un cuadro que habla de algunos de estos pasos, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a hacer una descripción de esto utilizando el esquema que estamos viendo a la derecha. Los ítems de este esquema se agrupan en dos columnas básicamente. A la izquierda está lo que corresponde a evaluación de riesgo y a la derecha está lo que corresponde a exámenes de salud. Partimos de una primera evaluación de riesgo del trabajo. Vamos a descender hacia abajo por esa columna de la izquierda. Entonces se hace una primera evaluación de riesgo del trabajo enfocado, en este caso, a aquellos factores que pueden hacer daño a la salud de la persona, es decir, acumulando su efecto a lo largo del tiempo. Estamos pensando en temas tales como contaminantes presentes en el ambiente, físicos, químicos, biológicos, ruido, ese tipo de contaminantes nos referimos, además de químicos y biológicos, o temas tales como ergonomía. ¿Sí? En función de ese estudio de evaluación de riesgo, uno hace una evaluación médica y una evaluación de higiene y seguridad, y allí surgen los peligros con uno y otro enfoque, muchas veces complementarios, ¿sí? Y a veces esto tiene que ver con una cuestión de dosis, no solamente del factor de riesgo en particular, es decir, un tema tal como el ergonómico o como el ruido o como un contaminante puede ser causante de una enfermedad por exposición prolongada durante mucho tiempo, o puede ser causante de un accidente cuando la dosis es muy alta y una exposición instantánea genera un daño instantáneo. Bien, en función del nivel de riesgo que se detecte, podremos básicamente decir o que no hay riesgo, que hay un riesgo moderado o que hay un riesgo grave o muy grave. Los exámenes que se pueden hacer son los que se muestran aquí a la derecha, básicamente un examen previo al inicio del trabajo, que es un examen básico, complementa un examen, digamos, se complementa con un examen básico, ¿no? Es decir, el examen previo al inicio del trabajo suele tener algún tipo de estudios que pueden ser, no sé, un electroencefalograma, una radiografía, estudios más específicos, y lo que se llama examen de salud básico tiene menos estudios y en general, digamos, para empresas sin mayormente riesgo, puede ser un clínico, una placa radiográfica o no, y un examen de vista, ¿sí? Si las empresas, si no tienen ruido, por ejemplo, no tienen ninguna obligación ni necesidad de hacer una audiometría. Si no tienen contaminantes químicos, no tienen necesidad de salir a buscarlos con exámenes especiales, etc. Bien, a partir de este examen de salud básico, es necesario entender que puede ser conveniente realizar, y obligatorio en algunos casos legalmente, realizar un examen específico o un examen completo, una reevaluación de riesgo, toda vez que se produzca un cambio en las condiciones laborales, se introduce un cambio en el proceso, una nueva máquina, etcétera, o se ha producido una ausencia prolongada del trabajador a su puesto de trabajo. Entonces,
cuando se producen alguna de estas dos condiciones, es necesario hacer una reevaluación del riesgo y de acuerdo a lo que resulte de esa evaluación del riesgo será el examen que hay que hacer. Cuando tenemos riesgos moderados o riesgos graves, es necesario detectar de qué riesgo estamos hablando y el médico decide cuál es el examen específico que hay que hacer para controlar ese riesgo. La idea es comenzar a notar algún síntoma de afectación de las personas a partir de ese riesgo antes de que esa afectación sea de carácter irreversible o tenga una consecuencia muy grave. Así, por ejemplo, si estamos hablando de un riesgo ergonómico y uno empieza a detectar ciertos cansancios, dolores o digamos algún tipo de problema en el sistema musculoesqueléticos, una detección temprana de estos eventos hace que sea posible, por medio de descanso y fisioterapia, recuperar a la persona 100% sin producir una lesión permanente. Lo mismo podemos hablar de exposiciones a químicos, de exposición a ruido, etc. ¿Sí? Y cuando hay riesgo muy grave, la situación es similar. Solamente vamos a mencionar que hay exámenes sumamente específicos para riesgos sumamente específicos, como puede ser salir a buscar, no sé, plomo u otros metales pesados en sangre, o en orina, digamos, ya ante riesgos específicos relacionados en general con toxicología o con agentes muy especiales, hay que hacer exámenes muy especiales. Justamente en algunos de los casos, por ejemplo en radiaciones, esto se complementa con la medición de la dosis individual a la cual está siendo sometida una persona. Forma parte de los conocimientos básicos entender cómo se estructura y en qué consisten las principales normativas internacionales que hay con respecto a higiene y seguridad en el trabajo, ya que la normativa nacional se fundamenta y se nutre y actualiza en función de esto. Las principales normativas que vamos a mencionar son las que tienen que ver con las recomendaciones que emanan de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo que depende de la ONU, Naciones Unidas. La OIT está conformada por representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los gobiernos, ¿sí? Cuando hablamos de los trabajadores estamos hablando de organizaciones sindicales. Estas recomendaciones de la OIT abarcan digamos, aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, con la salud de los trabajadores, por supuesto. Cuando hablamos de calidad de vida, nos referimos tanto al área o al enfoque físico, psicológico, a la parte de relaciones sociales, a la independencia en cuanto a la posibilidad del trabajador de elegir su trabajo y de manejar sus tiempos, etc. Recordemos que la OIT genera recomendaciones para el mundo entero, ¿sí? Por lo tanto, algunas de estas recomendaciones parecen no aplicables o uno no entiende por qué está diciendo cosas tan elementales, es porque en algunos países realmente no son elementales y hacen falta, mientras que otras son mucho más avanzados y en algunos casos es un desafío lograr cumplir acabadamente esta recomendación. Pero no dejan de ser más que eso, una recomendación, hasta tanto alguna ley de algún país diga que adhiere y por lo tanto es obligatorio cumplirlo. Pero son recomendaciones que imponen o que sugieren obligaciones para todas las partes, ¿no? Obligaciones para los empresarios, para los trabajadores y también obligaciones para los gobiernos. Estas recomendaciones incluyen qué cosas deben hacer los gobiernos para trabajar por la salud y la seguridad de los trabajadores, además de los empresarios y de los trabajadores. Por otra parte, se toma también como referente a
las obligaciones de empleadores y empleados que establece la OSA, que es la Agencia de Seguridad Americana. En este caso, al ser una agencia gubernamental, se enfoca sobre todo en las obligaciones que tienen los empleadores y los trabajadores. Algo similar sucede con la Directiva 89-391 de la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Estas normas son en buena parte similares a las normas americanas, pero digamos tienen un enfoque un tanto menos directivo. Parten no tanto del cumplimiento operativo de instrucciones, sino más bien del principio de evaluación de riesgo, pero termina finalmente estableciendo las obligaciones de empleados y empleadores. Una normativa que no puede ser dejada de lado es la recientemente publicada ISO 45001, que viene a sustituir a la OSAS 18001. La normativa ISO propone más bien un sistema de gestión de la salud. Es una normativa muy genérica porque la idea es que se pueda certificar que un sistema está cuidando la salud y la seguridad de los trabajadores para cualquier tipo de organización o empresa donde se produce el trabajo por cuenta y orden de otros, ¿cierto? Es un sistema de gestión que tiene incluido desde su concepción y a lo largo de todo su desarrollo el concepto de mejora continua. Bueno, estos son los sistemas o la normativa que tiene que ser consultada cada vez que uno afronta un problema concreto, una situación concreta para resolver, y con esta serie de fuentes para consultar vamos a encontrar seguramente el modo más atinado y actualizado de resolver las distintas situaciones con las cuales nos vayamos a encontrar.